escogidos por amor, perdonadas y lavadas nuestras almas por la sangre del Cordero, rodeados de fidelidad, tiempo de gracia, tiempo aceptable, tiempo de salvación, escogidos por amor, perdonadas y lavadas nuestras almas por la sangre del Cordero, rodeados de fidelidad, tiempo de gracia, tiempo aceptable, tiempo de salvación. Favorecidos por el amado Hijo de Dios, grandemente favorecidos por el amado, sí, Señor, Hijo de Dios, que nunca olvidemos que tú nos amaste primero, con cuerdas de amor nos atrajiste a tu reino. Trajiste a grandemente, grandemente, sí, Señor, favorecidos por el amado Hijo de Dios, grandemente, iglesia te adora, Señor, favorecidos por el amado Hijo de Dios, que nunca olvidemos, nos permita, Señor, que tú nos amaste primero, con cuerdas de amor nos atrajiste a tu reino, que nunca olvidemos que tú nos amaste primero, con cuerdas de amor nos atrajiste a tu reino, que nunca olvidemos que tú nos amaste primero, con cuerdas de amor nos atrajiste a tu reino, reino eterno. Oh.
olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, con el fin de ser hallado en Él, no teniendo confianza en la carne, prosigo a la meta. Sí, Señor, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, mi buen Señor. Prosigo a la meta. El Señor está ya cerca, en tanto velaré y me deleitaré. Él es mi fortaleza, olvidando lo que queda atrás. Sí, Señor. Extendiéndome a lo que está delante, con el fin de ser hallado en Él, no teniendo confianza en la carne, prosigo a la meta. Sí, Señor, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, mi buen Señor. Prosigo a la meta. El Señor está ya cerca, en tanto velaré y me deleitaré. Él es mi fortaleza, dando lo que queda atrás, al cielo, extendiéndome a lo que está delante, con el fin de ser hallado en Él, no teniendo confianza en la carne, prosigo a la meta. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, mi buen Señor. Prosigo a la meta. El Señor está ya cerca, en tanto velaré
el Señor está ya cerca. En tanto velaré y me deleitaré. Él es mi fortaleza. En tanto velaré y me deleitaré. Él es mi fortaleza. Bienvenidos y buenos días de nuevo. Vamos con el tiempo en esta reunión, con la palabra de Dios, con el alimento espiritual y bendito que Dios nos dejó en nuestras Biblias para hacer un buen uso, un uso lícito, digno, espiritual, correcto de él, y para que a la vez produzca un beneficio en todo lo que es nuestra vida en este mundo, en todo lo que nos rodea, en todo lo que nos interesa. Sabemos que fuera de esta palabra no hay ningún futuro, ningún éxito, ningún beneficio. Por lo tanto, agradecemos al Señor su bendita palabra. De nuevo, bienvenidos a aquellos que nos siguen los domingos, a todas las personas que ya por un año, y salvo alguna excepción puntual en algún momento de lo que ha sido este tiempo con la pandemia, se han congregado físicamente, pues también les mantenemos en nuestro recuerdo y les damos un sincero y afectuoso abrazo, y las gracias también por seguirnos tan fielmente también en la distancia, que también, como digo, es diferente a poder estar aquí en la iglesia, lo cual tiene una connotación, si cabe, para que haya un poquito más de agradecimiento también por nuestra parte. Como digo, el Señor es muy bueno, aquel que ha diseñado el bendito propósito para cumplirlo en nosotros, el bendito fin. Qué palabras tan maravillosas cantábamos, dichas por el apóstol. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Entender esto en la vida es alto, profundo y realmente glorioso. El supremo llamamiento, o sea, no hay una razón en la vida que pueda estar encima de aquello que Dios espera, pide y, como digo, demanda de cada uno de nosotros. Vamos a iniciar, como digo, a unirnos en el compañerismo y, por supuesto, en lo que venimos haciendo ya en Radio Luz. Estamos desarrollando nuestra doctrina a nivel de nuestra declaración de fe, de nuestro credo, en definitiva. Y hemos ya pasado la Trinidad, pero estamos en ella porque ahora estamos tratando de hablar de esas tres personas bien diferenciadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son reveladas en la Escritura, siempre formando una unicidad o una unicidad indivisible, que es Dios en esencia y en sustancia, pero diferentes y claramente separados en cuanto a su función relacionada con la redención del hombre y los propósitos eternos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Ahí estaremos. Le he pedido a Tony que pudiera poner el texto. Este será nuestro punto de partida, texto con el que titulaban y a la vez recordaban agradecidos la familia que el sábado pasado contrajo matrimonio. Este es el texto que ellos usaron para, en cierta manera, coronar el día de su enlace, ¿verdad?
Nosotros vamos a estar en la parte A de este texto, no en la parte B, ya que la parte B tendría que ver con el Hijo, ¿sí? Entonces, para aquellos que ya han activado sus libretas, para aquellos que ya han activado su corazón, su inquietud, veremos 3 aspectos en la doctrina del Padre importantes. El primero, en cuanto a lo que es el nombre aplicado a Dios, Padre. Ese será el primer punto que abordaremos, un punto fundamental e importante a la hora de separar y aclarar que, hablando del mismo Dios, este nombre Padre nos habla de algunos asuntos que son necesarios comprender en la revelación de Dios. El segundo punto sería qué es lo que caracteriza a la segunda persona de la Trinidad de Dios como Padre. Y el tercer punto sería la gran interrogante: ¿cómo puede Dios, siendo espíritu, engendrar hijos? Estos son asuntos de vital importancia. Estos son asuntos que han generado debates doctrinales, diferencias doctrinales, concilios para poder establecer, para poder fundamentar respuestas que puedan unificar a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Y por lo tanto, es un asunto que tiene vital importancia. Y como tal, es un asunto que requiere de toda nuestra atención, que requiere de una exigencia total de todo nuestro ser en cuanto al comportamiento y en cuanto a la propia comprensión. No es un asunto que únicamente vaya a descansar sobre tu capacidad cognitiva o intelectual, es un asunto que va a descansar sobre una gracia que te va a revelar lo que Dios quiere que tú sepas y te va a capacitar y te va a habilitar para poder comprender. Ni el más listo ni el menos listo delante de Dios tienen ventajas. Es su gracia la que permite que la persona aparentemente más capaz o menos capaz pueda comprender todos los asuntos que Dios quiere que comprendamos. Por otro lado, también tenemos la contrapartida y es la vagancia. Tenemos esa actitud que no exige a uno mismo la búsqueda de esta comprensión y por lo tanto, como dice la palabra de Dios, el simple, sencillamente le pones la comida delante de la mesa y no la lleva a la boca, no hace el gesto de tomarla e introducirla en la boca. Ante esto poco podemos hacer. Entonces, por un lado la gracia que nos ayuda y por otro lado la voluntad que también va a determinar en tu propia intención e interés que tengas en todas estas cosas. El primer punto en cuanto al nombre del Padre aplicado a Dios tiene 4 aspectos diferentes en la Biblia y es importante que los diferenciemos. Cuando estamos hablando del Padre, no podemos hablar de la totalidad de los atributos de Dios, aunque están incluidos en el Padre. Es evidente que en ningún momento, ningún atributo de Dios, tanto comunicable como incomunicable, cuando hablamos de atributos comunicables, son aquellos que Dios tiene en su sustancia, en su esencia, en su naturaleza, que nunca el hombre tendrá, por muy santo que sea. Son atributos que pertenecen única y exclusivamente a Dios. Después tenemos lo que se llaman los atributos que son comunicables, o sea, aquellos que vienen por la generación de una nueva naturaleza en nosotros. Recordamos que de esto hablamos según la propia explicación y la propia declaración de Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, cuando dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia.
Entonces somos llamados a participar de la naturaleza divina, pero no participamos de la naturaleza en el sentido de sustancia y esencia. Participamos de su naturaleza en el sentido de generación, de regeneración. O sea, lo que viene a ser una conducta exhibida de que verdaderamente somos hijos de Dios porque evidenciamos atributos y caracteres morales de aquel que nos ha dado la nueva vida. Esto es importante. Fundamental. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando siempre de la totalidad de Dios. No podemos decir que Jehová exprese una parte de Dios, o Elohim exprese otra parte de Dios, o Jehová Sindeku exprese otra parte de Dios, o Jehová Shalom exprese otra parte de Dios. No, siempre expresa una totalidad de Dios, solamente que hace señala una parte en cuanto a su carácter, relacionado con Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. El propio término Jehová sabemos que tiene que ver con la autorrevelación en cuanto a lo que Él revela al hombre. El término Elohim tiene que ver con Él como creador, pero siempre que hablamos de Dios, hablamos de la totalidad de Dios. O sea, no estamos haciendo tomos o fascículos para poder separar y comprender a Dios. A Dios le tenemos que conocer en su totalidad. Y no hay otra forma de conocerle para posteriormente poder comprender algunos asuntos y algunos detalles que significativamente dan aspectos diferentes entre ellos. Amén. Entonces, cuando hablamos del Padre, estamos hablando de asuntos que son claramente diferenciados. Y principalmente, el Padre nos lleva a su relación con nosotros como hijos por medio de Jesucristo. Y en este sentido, en el Nuevo Testamento, el Padre se revela en la Trinidad, como aquel que es la base, la causa, el agente de todo lo que posteriormente se desarrolla en la salvación, siendo el Hijo el medio y siendo el Espíritu Santo aquel que obra por el Padre y por el propio Hijo, y el que nos sella y el que nos regenera. Amén. De esto estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a ver 4 aspectos diferentes. Primeramente, el término Padre nos habla de que es origen de todo lo creado. Y en este sentido, tenemos este término unificando la totalidad de todo lo que hay desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En otro sentido diferente, el término Padre tiene que ver con la relación de Dios con Israel. Y aquí Padre está haciendo, aquí los escritores Dios está usando una metáfora para poder enseñarnos cómo es la relación que Él tiene con este pueblo. A veces se llama padre, otras veces se llama marido. Pero también tenemos que diferenciarlo. ¿Sí? El punto 3 es, en el sentido más estricto, Él únicamente es Padre de los verdaderos creyentes. O sea, de aquellos que han sido lavados, de aquellos que han sido regenerados y aquellos que han sido constituidos hijos de Dios por la gracia divina, no por la acción biológica de la carne. Y el cuarto punto, y en el sentido todavía más estricto, más propio y más singular, es el Padre de Jesucristo. Estos 4 aspectos hay que diferenciarlos muy bien a la hora de poder comprender lo que aquí estamos hablando. Bien, vamos a leer ahora el texto que tenemos delante de nosotros. Dice así el versículo 6, venimos leyendo ya desde el 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ahora Pablo va a introducir la doctrina de la Trinidad con absoluta claridad, revelando
la persona del Padre y revelándonos la persona del Hijo. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Aquí el argumento monoteísta es tremendamente aclaratorio. O sea, Pablo está tratando con doctrinas politeístas. Está tratando con cristianos que vienen de culturas tremendamente politeístas, o sea, cristianos que han sido transformados por Dios, pero que vienen de una cultura muy pagana y de una adoración muy politeísta, o sea, a muchos dioses. Para Dios es importante que nosotros comprendamos que Él es el único Dios existente. Pablo aquí está haciendo uso de un principio semítico. Cuando decimos semítico, o sea, de un principio hebreo. O sea, él está usando la propia declaración de Dios en el Antiguo Testamento. Y esa declaración de Dios es lo que Moisés le dice a Israel en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Uno es. Entonces, aquí Pablo no está cambiando el argumento. Pablo está diciendo lo que decía Moisés. Y pone el nombre de Dios delante del nombre del Padre, para darnos la idea correcta de que este orden nos está dando una explicación. Nos está enseñando algo que tiene que llamar nuestra atención. Entonces dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bien, la parte B de este versículo tendríamos que explicarla cuando llegue el momento en la doctrina del Hijo. Entonces, ahora aquí tenemos tres asuntos importantes en cuanto a lo que se nos está diciendo del Padre. Primeramente, aquí Pablo ya está introduciendo algo bastante diferente a lo que, en cierta manera, los judíos tenían hasta este momento. Es importante entender que para un judío, que Dios fuera el Padre, no es un problema porque es algo que ya está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no es una frase que en cierta manera traiga una connotación novedosa simplemente por la propia frase. A veces nos pasa un poquitín como a los judíos. Los judíos eran muy conformistas de mente y como tenían la ventaja de que les había sido dada la palabra, en este sentido creían que todo lo que se decía ya lo sabían, ya lo comprendían. Y no hacían ni un solo gesto por entender si había algo nuevo en las palabras que estaban escuchando. De esta actitud tenemos que huir porque es una actitud que nos dirige a la ignorancia y a la autosatisfacción y al conformismo. Por lo tanto, para un judío escuchar el término Dios y Padre no es algo nuevo. Pero Pablo lo que primeramente aquí está usando es una imagen y con una explicación mucho más personal, mucho más íntima y mucho más cercana de lo que realmente era este término con su pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces ahora Pablo lo que está introduciendo es lo que ya Jesucristo introdujo. Piensa si es importante el término Padre, que solamente en los evangelios sinópticos aparece 66 veces. Y más de 100 veces en el Evangelio de Juan. Y en muchos casos, aunque hay casos donde realmente las relaciones no tienen que ver con Dios y con sus hijos, pero en una gran mayoría sí tienen que ver con Dios y con sus hijos. Entonces, en este sentido, Pablo está introduciendo una relación mucho más personal y a la vez un don para sus propios seguidores. O sea, a los que Pablo se está dirigiendo están viviendo y conociendo a Dios como Padre. Amén.
Por otro lado, aquí lo que Pablo nos está diciendo, observa la importancia de desglosar el texto. Él dice, del cual proceden todas las cosas. O sea, las cosas proceden de Dios y proceden también del Padre. Pero ahora tenemos aquí dos conceptos importantes, ¿sí? Cuando hablamos de Dios, siempre el sentimiento que tenemos es de una pequeñez, de una incapacidad. El sentimiento que debemos de tener es de que realmente no tenemos en nosotros mismos la habilidad de poder expresar la grandeza de un Dios que no puede ser expresado si Él no se deja expresar. Él es el que te ayuda y Él es el que realmente permite que tú puedas expresar quién Él es. Para poder vivir en una relación y no en una religión. Para poder conocer que el término Padre nos lleva a una relación de cariño, a una relación de comprensión, a una relación de amor, a una relación de corrección, a una relación mucho más profunda y mucho más íntima. ¿Y cómo vamos a conocer a nuestro Padre si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Padre si realmente no vivimos en nuestras horas de conciencia diarias pensando en Él? Entonces ahora Él te está diciendo dos aspectos, dos términos que igual habéis podido escuchar, que es trascendencia e inmanencia. Dos términos que debemos de procurar, como digo, definirlos para que podamos comprenderlos. La trascendencia habla de Dios en una manera superior y separada de todo lo creado. La inmanencia nos habla de Dios en el sentido de ser la fuente y la causa de todo lo creado. Y ahí, en esa inmanencia de Dios, es donde se desarrollan y suceden todos los asuntos relativos a la Trinidad y todos los asuntos relativos a la propia revelación. Es importante esto que estamos hablando. Como digo, este cambio de nombres está dándonos una idea que nos lleva a la fuente y al origen y al principio, porque nunca debemos olvidar que el Padre es el principio sin principio. Siempre recuerda esto, principio sin principio. Entonces nos lo muestra como la causa y la procedencia de todas las cosas. Pero ahora observa que va a introducir un pronombre. Y ese pronombre está en la primera persona del plural y dice, y nosotros. O sea, aquí está teniendo un cambio y está dando un énfasis a lo que él quiere decir. No solamente de él proceden todas las cosas como Dios, no solamente de él proceden todas las cosas como Padre, sino en virtud de ser Padre nosotros somos para él. ¿Y en qué sentido somos para él? Esto tienes que preguntártelo. ¿En qué sentido tú eres para Dios? Bueno, cuando pensamos acerca de lo que es la iglesia de Corinto y la razón por la cual Pablo está explicando esta verdad a esta iglesia, Pablo está estableciendo el principio fundamental de un punto de partida, ¿sí? El punto de partida para los creyentes de Corintio era el Evangelio, la palabra de la cruz, por el cual habían podido llegar a conocer la verdadera sabiduría. Habían podido llegar a conocer el misterio escondido desde antes de los siglos y revelado en este tiempo para nuestra gloria. En este sentido tenemos un punto de partida. Pero una vez que el Evangelio llega a nuestro corazón, ¿qué propósito tiene? ¿Qué es lo que tú entiendes por ser cristiano?
¿Qué es lo que tú entiendes por ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que tú entiendes en cuanto a tu relación con Dios como Padre? Pues aquí Pablo te está dejando una nota importante e interesante. Eres para Él. ¿Y qué quiere decir esto? No solamente que tu propia vida se desarrolla con esta conciencia y con esta idea de que todo lo que vives, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que desarrollas, todo lo que planificas, todo lo que realmente experimentas en tu propia existencia para ser bueno, tiene que ser para Dios. Y si no es para Dios, no es bueno. Y aunque tú eres cristiano y estás en Cristo y no va a moverte de tu propia posición de gracia, en definitiva tu aprovechamiento es vano y nulo, porque no es un desarrollo para Dios. Dios no toma de ti todo lo que haces. No todo lo que haces glorifica a Dios, no todo lo que haces honra a Dios, no todo lo que hacemos glorifica a Dios. Entonces somos para Él te da una idea muy correcta y muy concreta de la pertenencia y del dueño que tú tienes. Y si tienes un dueño, tienes que comportarte de acorde a quien tiene un dueño. Quien tiene un dueño no puede vivir como quiera. Quien tiene un dueño no puede hacer lo que quiera. Quien tiene un dueño no puede exhibir cualquier tipo de carácter. Quien tiene un dueño es consciente de que su vida tiene que constantemente agradar a aquel que lo tomó. Y en este sentido, Pablo lo enseña perfectamente. Y nos recuerda, 1 Corintios 6, 19 y 20, que hemos sido comprados por un precio. Y por lo tanto, ya no somos nuestros. Ya tenemos un dueño a quien pertenecemos y a quien debemos de glorificar y de honrar. Por lo tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales tenéis en vosotros y los cuales son de Dios. Esto es lo que nos está ya enseñando el Padre. Podríamos decir muchas cosas, pero no avanzaríamos. Son textos que nos abren las ganas de hablar. Al predicador le abren camino para predicar, pero tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Pero ten esto en mente, cómo Pablo hace un cambio importante. Todas las cosas proceden, ¿sí? Y entre todas esas cosas estamos nosotros. Pero ahora nosotros, esta iglesia, somos para Él. O sea, y somos para Él en virtud, como digo, de la compra que se llevó a cabo, de la redención que se llevó a cabo por la persona del Hijo Jesucristo. Y somos para Él en vida, en dedicación. Somos para Él en propósito. Y si no pones esto como urgente, prioritario y fundamental en tu vida, tu cristianismo puede quedar ocioso y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, olvidándote de la purificación de nuestros pecados y siendo muy ciego y muy corto de vista. Entonces, ya para secundar y para poder apoyar definitivamente somos para Él, ¿sabes qué te está diciendo? No solamente que tu desarrollo es para Él, sino que a fin de cuentas con quien te vas a encontrar es con Él un día. Aquí ya Pablo está dando una connotación escatológica a la frase que nos está enseñando. Entonces, como digo, habrá un día en el que tú tendrás que presentarte delante de Dios, delante de tu Señor, con todo lo que en la vida realmente hayamos hecho para Él, porque somos de Él. Amén. Esto es muy importante, porque si tú lees un poquito más atrás, antes de continuar, verás que esta idea ya la viene desarrollando desde atrás el apóstol, donde dice en el capítulo 4, versículo 5,
y ahora no vamos a entrar en esta valoración de no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor. Pablo siempre tiene en pensamiento el comienzo, el desarrollo y evidentemente el objeto y la conclusión final. Dice, porque la venida del Señor será en cierta manera la conclusión de que somos para Él. O sea, ese será nuestro bien definitivo, esa será nuestra experiencia definitiva, esa será la razón por la cual hemos recibido a Cristo y hemos vivido a Cristo. Ser para Él y en esta finalidad concretarla y consumarla en nuestra propia experiencia glorificada en el encuentro con nuestro Señor, cuando Él tenga bien que ocurra. Amén. Entonces dice, entonces Él aclarará lo oculto y manifestará las intenciones de cada corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No habla de todos, habla de cada uno. O sea, cada creyente está en un plural porque pertenece a Dios por la gracia que realmente nos otorgó por el propio Evangelio, pero individualmente tiene un compromiso con Dios que le lleva a un sentido de responsabilidad colectivo e individual que está fundamentado y dirigido en el entendimiento. Y por favor te ruego, hermano, que tengas esto siempre muy presente en cada momento de tu vida. Somos para Él. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Todo es para Él. Amén. Pero con la boquita pequeña o con la boca grande. Ahora cada uno, ¿verdad? Con tantas cositas que tenemos, Entonces ahí, como digo, nos vamos. Vamos a seguir leyendo algún texto más. Hechos 17, 28. Efesios 3, 15. Hebreos 12, 9. Y Santiago 1, 17. Vamos a Hechos. Permitirme buscar un texto para dar seguridad a algunas cositas. Muy bien. Capítulo 17, ahora nos vamos históricamente a Atenas, el penúltimo punto donde el apóstol paró antes de llegar a Corinto y concluir su segundo viaje misionero. Dice así, en este sermón que Pablo presentó en el Areópago, y como digo, confrontando y enfrentando culturas muy politeístas, la griega, una cultura muy politeísta, la filosofía también, los entendimientos de Dios. Pablo está predicando el Evangelio y él ahora está mostrándonos la tremenda cercanía del Señor. Aquí podemos ver que Pablo, según le conviene y bajo la propia acción inspirada, él ahora está mostrando la cercanía de Dios a las personas que le estaban escuchando, la predicación. Sí, curiosamente, cuando Pablo termina de predicar, ¿qué dijeron? Ya oiremos de esto en otro momento. O sea, lo que indica que el hombre realmente sí tiene un corazón que se aleja de Dios. Esto es importante. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros
de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, aquí el apóstol Pablo está usando un texto en el que está ratificando lo que nos acaba de enseñar en Corintios 8:6. Bueno, pues continuamos. Esto es una interrupción técnica, perdón. Continuamos. Que nada nos estorbe. Efesios 3:15. Ahora vamos a observar que estamos enlazando versículos que van dándonos una comprensión y que guardan una relación entre sí con diferentes matices. Amén. Entonces, como hemos visto, hemos estado en 1 Corintios 8:6, donde Pablo ya está dándonos la idea de ese Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual nosotros somos. Hemos visto ahora, hace un momento, en Hechos 17, cómo Pablo está hablando de un Dios cercano, pero de un hombre que es incapaz de encontrarle si no es por la comunicación de Dios y por la propia revelación del Evangelio y por el propio testimonio de Jesucristo. Pero ahora observa que Pablo va a usar un lenguaje muy similar al de Hechos, pero ya nos está dando otro carácter en cuanto a lo que se nos enseña. Por esta causa, dice el verso 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Aquí tenemos el término que nosotros conocemos como patria, en los cielos y en la tierra. Qué diferente es lo que aquí está enseñando el apóstol. Aparentemente parece que nos está hablando de que todo procede de Dios. Eso es una verdad. Amén. Pero no todo y no todos están en Dios. Hemos visto que primeramente el término Padre nos puede llevar, como digo, a ese punto donde todo procede de Él, pero el sentido del término es llevarnos a la familiaridad personal, o sea, a la experiencia personal donde realmente Dios quiere enseñarnos. Ahora, observa que Pablo está doblando sus rodillas. Normalmente los judíos oraban de pie. Tenían si tú observas al judío, está así orando. ¿Los habéis visto o no? ¿Sabes por qué hacen así? Hacen así porque hay que orar con todo nuestro ser. Entonces, en ese movimiento están haciendo un movimiento general de todo su cuerpo, de todo lo que ellos son. Pero sin embargo, la idea de Padre nos está llevando a un Pablo que en una forma un poquito diferente está doblando sus rodillas. ¿Os acordáis del fariseo y del publicano? Pablo está doblando las rodillas delante del Dios y del Padre del Señor Jesucristo. En este sentido, Pablo ya está dándonos una idea más concreta y más profunda. O sea, antes que nuestro Padre es Padre de Jesucristo. Y esto es lo que da sentido al orden explicativo que estamos haciendo y que llegaremos, si Dios nos permite. Entonces podemos ver que este Padre del Señor Jesucristo, ¿quién es? De quien toma nombre toda familia. Ahora, ¿toda familia qué está diciendo? ¿Toda la raza humana? No. Únicamente la familia de Dios. Entonces, aquí
no está hablando en una manera generalizada. No está hablando en una manera en la que todos los hombres, por el asunto de ser creados, ya conocen a Dios, ya tienen alguna ventaja delante de Dios. No, por favor, ningún ser humano ante el Evangelio tiene ventaja, ni el mismo judío tiene ventaja, porque todo Dios lo encerró bajo pecado para poder tener misericordia de todos. Y por lo tanto, la única manera de formar parte de lo que Dios establece como su familia es la filiación, como digo, la filiación que viene por generación, por nuevo nacimiento. Ahora, mira qué precioso lo que aquí nos enseña. Tomamos un nombre que nos identifica como hijos de Dios. Ya estamos más allá de ser creación de Dios. Hemos recibido la revelación de carácter especial, no una revelación de carácter natural. Tenemos que entender que ahora mismo Dios se está revelando como un padre, pero no como un padre de todos. ¿Y por qué no puede ser padre de todos? Sencillamente porque el hombre es un pecador, incapaz de cambiar sus hábitos, incorregible. Eclesiastes 7:29, entonces esto ya nos está dando la idea correcta y concreta de cómo Dios quiere que vayamos haciendo una separación en nuestra propia comprensión de las cosas. Dios se ve como creador, amén. Dios ama a toda la raza humana, amén. Dios ha dado a su Hijo a morir por todos los hombres, amén. Pero no todos los hombres son hijos de Dios, porque únicamente podemos ser de la familia de Dios por nuevo nacimiento. Y en este sentido, entonces, conoceremos al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre, en el sentido más estricto de todos los detalles que aquí se nos pueden enseñar. El escritor de Eclesiastés nos deja este detalle. He aquí, verso 29 del capítulo 7. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios creó al hombre recto. El término bará, el término asá en hebreo nos habla de crear y de hacer. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y por lo tanto este contraste tiene que ser una realidad que nos muestra la clara separación que el hombre tiene de Dios en el sentido filial. Y esto tiene que dar importancia a las personas que en esta mañana están aquí sentadas y que no están en Cristo Jesús. Esto tiene que dar importancia a las personas que únicamente pueden buscar sus propias perversiones porque no tienen otro elemento, no tienen otro objeto, no tienen otra intención, ni tienen otra motivación en sus corazones que el desarrollo del pecado. Y cuando pensamos en esto, entonces podemos decir, gracias Señor, porque soy tu Hijo. Podemos doblar nuestras rodillas y podemos decir, Padre nuestro. Podemos dirigirnos a Él como un Padre que nos ha perdonado de nuestros pecados, que nos ha lavado de nuestras perversiones, que ha hecho de tu vida algo impoluto cuando éramos máquinas de pecar, máquinas de perversión constante. El hombre tiene el mal siempre delante de sus ojos. Y Dios está enojado con el pecador todos los días de su existencia. Cuando nosotros nos dirigimos a Él como Padre, entonces es bajo la comprensión de la gracia y el don que has recibido. Muchas veces los cristianos no toman en serio esto. Viven como si lo único que importara es ir al cielo un día. Viven como si lo único que importara del cristianismo es satisfacer ciertas necesidades sentimentales de nuestro entorno.
Viven como si realmente el cristianismo fuera un medio por el cual puede ser aceptado, depende en qué ambiente. Pero no viven con la conciencia de que lo principal es que han sido hechos hijos de Dios. Qué diferente es esto cuando un hombre vive con esta conciencia. Cuánto agradecimiento podemos tener, amén. Entonces, ya cuando nos dirigimos a Él como Padre, ya no nos valen esos argumentos que hemos escuchado y que realmente ahora le podemos decir Abba Padre, ¿verdad? Y que ese Abba Padre significa papaíto. No. Abba es Padre en arameo. Y si hay un sentido cariñoso, es el sentido de la gracia y el amor que te permite que personalmente te dirijas a Él como tu Padre. No pienses que Dios es tu papá, que le haces papi, le mueves así la cara un poquito y le dices, dame 50 euros para comprarme unas zapatillas. Y el papi que te quiere mucho, eso lo haces con tu papá, pero no con Dios. A Dios te diriges en honra y en temor, con tus rodillas dobladas ante aquel que inmerecidamente tú le puedes llamar Padre. El término Abba es el término arameo para Padre, que nos viene a enseñar lo que el término Pater en griego nos enseña. Los judíos decían Abba y los judíos no se tomaban en broma a Dios. Y en griego tenemos O Pater. Pura y absoluta reverencia. Cuando escucho algunas cosas me dan una pena, es como que disminuyen el valor de las verdades y facilitan unas relaciones que bíblicamente no están. ¿Cuándo hemos visto a Jesús decir esto, o a Pablo, o a algún escritor del Nuevo Testamento? Vete donde Dios dice, papi, papito. No. Padre. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesucristo, Padre, que de tu corazón broten esta expresión con el temor y la reverencia que merecen. Amén. El segundo aspecto de este versículo 15. La familia tiene un padre, aquí tenemos la metáfora familiar, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí lo que podemos ver en los cielos no tanto son la familia de los ángeles o seres espirituales que también creó Dios, sino la familia de los santos que ya no están aquí, aquellos que ya han partido con el Señor y aquellos que nos están esperando. La familia de los cielos es la iglesia y la familia de la tierra es la misma iglesia, pero aquí, vivos. Amén. Continuamos. Hebreos. Capítulo 12. Versículo 9. Es un contexto interesante. He escuchado de él en el primer programa, también he escuchado de él en esta semana. Y ahora aquí estamos ante un asunto que todo va adquiriendo ya un poquito más de seriedad, de profundidad, entendiendo que estamos con la palabra de Dios, la cual toda es profunda y toda es seria. En cierta manera nos va dando una idea más clara de estos puntos. El escritor de Hebreos, aunque algunos creen que pudo ser Pablo, pero el escritor de Hebreos dice, les ha introducido a la disciplina que viene de parte de Dios en su propia experiencia. Y ahora dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, un asunto principal y primordial de tu relación con Dios como Padre es la experiencia santificadora, participar de su santidad. Ahora, aquí el escritor de Hebreos nos está enseñando y haciendo un argumento comparativo entre los padres, ¿verdad? Terrenales, ¿sí? Podríamos pensar primeramente en los padres en el sentido de progenitores, o sea, nuestros padres, aquellos que en la vida y en el propio orden y en la propia gracia de Dios, pues nos ha permitido tener, como aquellos que nos han engendrado. También el término padre puede estar hablando de responsabilidad en la propia iglesia, o sea, de aquellos que también desde una perspectiva espiritual como padre también están dando corrección y exhortación a la iglesia. Pablo hablaba esto a los corintios: tenéis muchos maestros, pero no tenéis muchos padres. Pablo se sentía padre también de esta iglesia en el sentido de responsabilidad. Pero ahora aquí lo que nos está enseñando es lo tremendamente inferior que para un cristiano tiene que ser la comparativa entre sus padres y Dios como Padre. Esto es importante. A veces no es fácil de comprender, porque sencillamente el provecho que tenemos de la educación y de la disciplina de los padres terrenales es aquello que en la propia vida recibimos. Pero ser un padre terrenal no implica un efecto positivo sobre la vida de un hijo. Hay muchas personas que en realidad sus padres no han sido padres porque no les han afectado absolutamente en nada. Entonces, en el sentido más moral de la palabra, no han sido buenos padres. Pero ahora vamos a irnos al sentido más valioso de lo que un padre y una madre es, en cuanto a lo que hacen por nosotros, poniéndonos en el caso de que son buenos padres. Y poniéndonos todavía en el caso de que no solamente son buenos padres, sino que nuestros padres son cristianos, o sea, que pertenecen a la familia de Dios y que procuran, por supuesto, evidentemente, el que su hijo pertenezca también a esta familia. Obra que son incapaces de hacer, pero que sin embargo oran, ayudan, aconsejan, exhortan, educan, procurando que su hijo pertenezca en la vida al asunto más glorioso y precioso que un hombre puede experimentar y vivir, que es ser un hijo de Dios. Entonces, ahora te está diciendo, comparativamente, no hay comparación en cuanto a beneficios. Nuestra filiación con Dios y los resultados de nuestra filiación con Dios y los resultados de nuestra comprensión de la educación que nuestro Padre Celestial nos da y de la actitud de obediencia que nosotros debemos hacia Él es infinitamente mejor que la obediencia que tengamos a nuestros padres, porque tiene beneficios superiores. Ahora, es verdad que honrar a tu padre y a tu madre es un beneficio. Honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento. Y no honrar a tu padre y a tu madre, en cierta manera, es desobedecer a Dios. No en cierta manera, es desobedecer a Dios. Pero es incomparablemente inferior la relación del Padre del cielo con la relación de los padres en la tierra. Ahora, vamos a ver por qué. El escritor nos lo dice. Porque Dios es el Padre de los espíritus. Y tu padre no es padre de tu espíritu. Es tu padre genético, biológico. Ha producido carne. Ha producido una vida. Eso lo enseña Juan, amén. No somos engendrados de carne. Realmente el hombre puede producir vida biológica, nada más.
Pero Dios sigue siendo el hacedor de esa vida biológica. Aún la propia vida biológica, sin más, es una acción de aquel de quien proceden todas las cosas. Amén. Pero ahora aquí estamos hablando de que Él es el Padre de los espíritus. ¿En qué sentido? Bueno, en el mismo sentido que estamos hablando. Es Padre de tu espíritu porque ha creado tu espíritu, porque te ha dado el aliento de vida por creación, porque te ha dado la carne que tú tienes por creación, ese barro que vemos en el primer capítulo de Génesis, ese barro que sopla en el verso 27 y da el aliento de la vida. O sea, Él te ha dado todo, pero es Padre de tu espíritu porque te ha regenerado. Y en este sentido es tu Padre espiritual lo que nunca tu Padre terrenal podrá ser. Y si tú no haces esta diferencia, entonces es posible que algunas cosas no las comprendas bien. Y en este sentido los padres tenemos que entender que estamos totalmente incapacitados para ejercer un derecho sobre el cual solamente Dios es el autor. Los padres tenemos un derecho de gracia, de responsabilidad, de criar, de enseñar y de dirigir a nuestros hijos y de morir habiendo hecho este trabajo en la mejor manera posible. Pero una cosa que nuestros hijos tienen que entender y que nosotros como hijos a su vez también de padres tenemos que entender es que Dios es el Padre de los espíritus. Y esto nos habla de eternidad y nos habla de dimensión a la cual nadie puede entrar, cambiar y alcanzar. Solo Dios. Amén. Y entonces en este sentido es Padre de tu espíritu. Espiritualmente eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Él está desarrollando contigo una educación como tu padre desarrolla una educación contigo, como tus padres desarrollan una educación contigo. Pero a diferencia de la educación que tus padres desarrollan contigo, Dios te está llevando a una experiencia suprema, alta, sublime. Y aquí es donde hay una diferencia entre unos y otros, para que participes de su santidad. Qué bueno, ¿verdad? Él es el Padre de los espíritus. Es muy bonito, esto lo corrobora el propio capítulo 12 un poquito más adelante, cuando en el verso 23 nos habla de la gracia que hemos tenido de acercarnos, como digo, no al monte que sonaba tremendo, no a ese Sinaí donde fue dada la ley, sino que nos hemos acercado. Verso 22, al monte de Sión, Jerusalén. Este monte está en Jerusalén. A la ciudad del Dios vivo, tanto en el aspecto terrenal como en el aspecto celestial. En el aspecto terrenal por lo que representa y tipifica, y en el celestial porque es la verdad definitiva de Dios. A la compañía de muchos ángeles que son en cierta manera colaboradores, compañeros, pero no coherederos, porque no son hijos. Pero ellos están contentos y nosotros todavía más. Dice, adiós, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, aquí el término primogénitos, los que han resucitado. A Dios, el juez de todos, siendo Cristo el primogénito de la resurrección. Y dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí de nuevo vemos con claridad el significado de lo que nos dice el Padre de los espíritus. Él es el Dios y Padre de los espíritus de los justos hechos perfectos. Porque si algún hombre muere sin tener su espíritu justificado y hecho perfecto, irremediablemente vivirá la eternidad en el infierno. En el infierno.
Amén. Santiago 1:17. Vamos cerrando. Aquí tenemos una metáfora maravillosa, preciosa. Dice así: amados hermanos, no erréis, no os desviéis de la verdad. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Observa que aquí el término primicias nos relaciona con la conversión. Hemos podido hacer mucho hincapié en el sentido de diferenciar los hombres que por creación proceden de Dios de los hombres que por regeneración son hijos de Dios. Y en este contexto encontramos de nuevo esta diferencia. Observa que lo que te está diciendo el escritor de Santiago dice toda buena dádiva y todo don perfecto. Aquí hay una diferencia ya. ¿Sí? Todas las dádivas provienen de Dios. O sea, aún el hombre irregenerado, aquel que está caminando en sus perversiones, su propia vida se la debe a Dios. Y en este sentido él podría reconocer y podría decir que él es un beneficiado por Dios porque tiene una vida, pero sin embargo con un corazón insuficiente para poder darle a Dios la gloria y la honra. Entonces esta buena dádiva tiene un aspecto general y a la vez en el sentido personal, cada creyente sabemos perfectamente que lo único que hacemos es dar a Dios de aquello que hemos recibido de sus manos. Nada tenemos que primeramente no hayamos recibido y por eso no nos jactamos como si no lo hubiéramos recibido, como enseña Pablo a los Corintios. Pero el don perfecto nos está hablando de otras cosas. La buena dádiva es una cosa, es buena, es amplia, pero el don perfecto es otra cosa, más relevante, más preciosa, más buena, más amplia. ¿Qué es el don perfecto? El don perfecto es Jesucristo. El don perfecto es la salvación. El don perfecto es el Espíritu Santo. El don perfecto es la Santa Palabra. Estamos hablando de asuntos que realmente tienen su eficacia cuando el hombre ha sido regenerado y salvado, sino hasta ahí solamente tiene el beneficio de la información. Amén. Entonces en esta mañana es importante que si alguno de nosotros está en el lado de los beneficios por creación, pero no está en el lado de los beneficios por filiación, considere importante en su vida tomar una decisión y tratar de encontrar a Dios en virtud de la gracia que le permite que Él sea encontrado. Comprendiendo la necesidad, el camino y las consecuencias. Y para aquellos que hemos recibido no solo la dádiva, sino el don perfecto. Porque a veces es fácil, como digo, atribuirle a Dios todo lo que viene bueno en la vida. Pero si tú no separas el don perfecto de la buena dádiva, puede ser un poquito peligroso. Y al final todo el monte es orégano. Y eso, ¿sabes dónde termina? En ingratitud. Cuando no sabemos diferenciar los principios de nuestro agradecimiento. Y entonces, muchas cosas, como digo, que son buenas dádivas. ¿Tienes hijos? ¿Qué son? Una buena dádiva. ¿Tienes salud? ¿Qué es? Una buena dádiva. ¿Has podido vivir hasta los 60 años cuando otros no han podido vivir tantos años? ¿Qué es? Una buena dádiva. Te sientas a la mesa a comer los alimentos que Dios pone fielmente en tu mesa. Es una buena dádiva. ¿Lo agradeces como tal, de verdad? ¿O lo ves normal?
El aire que estás respirando es una buena dádiva. La ropa que hoy te estás vistiendo es una buena dádiva. Claro que a veces viene por medio de personas que generosamente nos regalan, nos dan, pero si no identificamos a Dios detrás de las cosas, en el fin, nos quedamos comprometidos con hombres. Porque mi agradecimiento únicamente crece cuando concluye en Dios. Yo agradezco en la vida todo. Pero todo lo que agradezco quiero concluirlo en Dios. Quiero aprender esto. Quiero que Dios me enseñe a hacer esto. Para no ser indiferente, ingrato, insensible. Como muchas personas que se dicen cristianos son. Nada les motiva. Todo es poco. Todo les molesta. Porque no están identificando las buenas dádivas. Recuerda cuando tu enojo, cuando tu corazón se agite porque algo no va como tú esperas o quieres, piensa en todo lo que tienes. El aire que estás respirando es una y piensa en los que no tienen mucho de lo que tú tienes. Y no te quejes por lo que no tienes, porque otros tienen muchísimo menos. Pero solo son buenas dádivas que hay que saber administrar. Novio es una buena dádiva, novia es una buena dádiva. Amigos, haz una lista en tu libreta de buenas dádivas. Pero el don perfecto sepáralo, por favor, porque la buena dádiva es la consecuencia de la gracia de aquel que es el don perfecto. Recuerda, con esto estamos concluyendo, que los corintios, cuando Pablo les confronta y le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Dime algo que tengas aquí, una sola cosa que no hayas recibido. Dime, por favor. Lanzo un desafío, un reto al creyente y al incrédulo, al creyente y al ateo. Le digo a aquel que no cree en Dios, dime qué tienes que no hayas recibido. Aunque lo identifiques con Dios o con otros asuntos. Es importante separar. Pero el don perfecto, es el fundamento de nuestra seguridad. Es aquello que en sí mismo se eleva con un brillo, con un alcance, con una superioridad. ¿Por qué decía Pablo al supremo llamamiento? Porque entendía el don perfecto. ¿Entiendes así tú a Cristo? ¿Entiendes tú así la palabra? ¿Entiendes así tu salvación? ¿Entiendes así a Dios? ¿Entiendes así a tu Padre Celestial? A quien no solamente le debes la vida, sino también la vida espiritual. Qué bueno, ¿verdad? Esto es el Padre. Esto es el Padre. Por lo tanto, este don perfecto que desciende de lo alto en toda su multiforme gracia, en todo lo que hemos podido recibir de esta mano maravillosa, dádivas y por supuesto aquello que es ese don perfecto. Dice, desciende de lo alto. Y aquí vemos
la superioridad del cielo en cuanto a nuestra propia comprensión, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de celestial y terrenal estamos hablando de dos situaciones diferentes. El cielo para nosotros es nuestra casa, el cielo para nosotros es nuestro objeto, del cielo viene nuestra esperanza, del cielo vino Jesucristo y se hizo hombre y murió por ti en la cruz. Todo don perfecto viene del cielo, lo cual le da una connotación maravillosa. Que nuestro corazón siempre obre en esta manera y en esta consecuencia. Del Padre de las luces, de los astros, de las estrellas, de aquel que hace que las estrellas giren en sus movimientos rotatorios, pero de aquel que nunca gira y nunca realmente se mueve, porque es un Dios inmutable, sin sombra ni variación. Sí, es curioso. Ahora mismo, aquí en el hemisferio norte, estamos viendo el día, pero en muchos otros puntos del hemisferio sur están viendo ¿qué? La noche. Esto es la variación, pero da igual donde estemos. Cuando vemos a nuestro Padre, le vemos como Él es. Él se revela exactamente igual a todos. Por eso no hay sombra que le oscurece, ni hay variación que cambie. Él es nuestro Padre del cielo. Amén. Pues hemos llegado a una etapa de nuestra predicación, Tenemos que continuar mostrando al Padre en su relación con Israel, en su relación con los hijos y en su relación con Jesucristo.